Y de este lugar hermoso nos vamos a otros lugares maravillosos. Sí, porque la vida hay que manejarla con el espejo retrovisor. Saber dónde estamos, pero saber de dónde venimos. Y hubo un pasado floreciente en nuestro país con palacios. Palacios, unos castillos, un lujo en la ciudad de Buenos Aires. Y está nuestro compañero Diego Sigioto. Muchísimas gracias siempre ustedes por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Tenemos unos palacetes maravillosos. Los pocos que quedaron, porque hubo mucho más. Hubo mucho más que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Pero bueno, algunos quedaron. La semana pasada me pediste un top 5 de palacios de Buenos Aires. Así que vamos a hablar de eso ahora. Si A ver, arrancando por ¿cuál? Mirá, al principio hay que hablar de tres palacios que los hizo el mismo arquitecto francés. Se llamó René Sargent. Sargent no vino nunca a la Argentina. Pero ¿qué pasó? En 1911, la semana pasada hablamos de la familia Alvear. Sí. Tres de los hermanos Alvear, Josefina, Carlos y Elisa, estaban con sus parejas caminando por Champs-Élysées en París. De repente vieron, bueno, era lo usual para esta gente, 6 meses en las estancias, 6 meses en París, lo usual para la élite de aquellos años. De repente en Champs-Élysées vieron unas carpas, se acercaron a ver qué pasaba ahí adentro y había una exposición de arquitectura de pequeños palacios. Bien. Digo pequeños, a ver, para nosotros son enormes, pero para la realeza, obviamente, eran pequeños. El Petit Palais. Cuando habló Alvear en ese momento, ya los Alvear, ya eran los Alvear. Sí, ya eran los Alvear. Ellos eran primos del que 10 años después va a ser presidente de la Nación, de Marcelo Torcuato Alvear. Bien. Bueno, le encargan a Sargent que diseñe los 3 palacios de estos 3 hermanos acá en Buenos Aires. Bien. Uno, Josefina Alvear, estaba casada con un chileno, embajador de Chile en Argentina, Matías Errázuriz. Matías Errázuriz le encarga a Sargent este palacio que estamos viendo, que es el Palacio Errázuriz, que en realidad, bueno, ahora cambiamos de palacio. ¿Este es? No, el anterior. El anterior. Ese es el Sanssouci. Ahí volvemos. ¿Es ese el que tengo? Ese. Ah, perfecto. No, espera, el que vemos, el que estamos viendo ahora. Sí, ¿es el de arte decorativo? El Museo de Arte Decorativo, justamente. La otra hermana, Elisa, estaba casada con un diplomático también, que era Ernesto Bosch, que era el canciller de la Argentina. Le encargaron entonces un palacio, que es este que estamos viendo, el Palacio Bosch. El Palacio Bosch, desde la década del 30, es la residencia del embajador de Estados Unidos acá en Buenos Aires. O sea que Estados Unidos se lo compra en su momento directamente a la familia. Directamente a la familia. Sabés que fue bastante curioso, porque el embajador de Estados Unidos va a la casa del canciller. Sí. Al fin y al cabo era la casa particular. Envidia de cualquiera de nosotros, pero esa era su casa. Sí. Y le ofrece una suma sideral. Y Ernesto Bosch dice, no, le pido más. No va que cuando llega la mujer, Elisa, le dice, ¿sabés que vendí la casa? ¿Cómo que vendiste la casa? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos tenemos que mudar. Nos lo compró el embajador de Estados Unidos por la cifra, no sé. Astronómica. Astronómica. Imposible decir ahora porque, bueno, serían otros valores. Así que se tuvieron que mudar y pasó a manos de la residencia del embajador de Estados Unidos. O sea, el Palacio Bosch que veíamos recién se convierte directamente en la residencia del embajador de Estados Unidos. Sí. Es únicamente residencia del embajador. Hoy en día únicamente, no es la embajada, no la es, embajada por eso, está ahí. No es la embajada, No es la residencia del embajador. ¿Cuántos dormitorios tiene ese Sabés lugar? que este no sé exactamente cuántos tiene, pero de los que vamos a hablar hay uno que es monstruoso, que es el que más el Palacio de Buenos Aires. ¿Vos sabés el polvo que se junta en ese lugar? Dice ella con su ambiente y medio. No me imagino al embajador con la franela y el lustrador. No creo. Las imágenes que estamos viendo son una cosa... No se me ocurre más lujo. Sabés que algunos presidentes de Estados Unidos, cuando vinieron de visita oficial al país, se alojaron en esta residencia. El último fue George Bush. Cuando vino, se alojó acá en este lugar. Y la embajada está ahí muy cerquita, 3 cuadras, ahí en la avenida Colombia, al ladito de la rural. ¿Sí? Bueno, el tercer hermano, Carlos María de Alvear, ellos 3 eran nietos del famoso general Alvear, que le da nombre a la avenida Alvear. Carlos María de Alvear se casó con una señora llamada Mercedes del Hortondo. Y tenían un palacio acá en Buenos Aires, que seguramente lo conocen. Porque ese palacio, hasta hace unos años, fue una hamburguesería. ¿Cómo? ¿Un palacio donde se vendían hamburguesas? Exactamente, estaba ubicado en Florida y Corrientes. Yo conozco el Palacio de la Papa Frita, pero el Palacio de la Hamburguesa ese es otro. Claro. Ahora es una librería. Florida y Corrientes. Ah, sí. No está más, la hamburguesería no está más. No. Bueno, ese palacio
Si todavía, bueno, a ver, ahora no se puede, pero cuando ibas a comer hamburguesas, a la gente le llamaba la atención de repente estar con tu mesita y tu bandejita y tenías unos frescos que decís, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esas eran las habitaciones de la familia. Pero la familia se mandó a hacer un palacio que le diseñó Sergent, una casita de campo. Estamos hablando del Palacio Sanssouci. Tranqui también. Un ranchito. Mirá, un ranchito. Ahí está, mira. Sanssouci Hacer está que tenga deck de madera y una pile chiquitita para el calor. para los pies. Claro. Sanssouci está en Victoria, partido de San Fernando. ¿Sabes Vos qué que tenés significa? contactos, podés resolver que yo me quiero casar. Ahí. ¿Y usted? Y usted- Se alquila para fiestas, ¿eh? Sí. Sí, ya sé, pero a mí no me casa. No, mentira, yo me caso en un lugar maravilloso. Conozco a los dueños, capaz que... Ahora, ya me cago en en la ese posada, que es palacio, hermoso. cuando se casó Máxima, en Holanda, hubo una ceremonia donde se sirvieron vinos de una reconocida bodega cuya parte de un porcentaje accionario es de la Casa Real Holandesa. Bueno, siguiendo con la dinastía, ¿quién se casó acá? Wanda Nara hace poco. Sí. Ah, claro. Como que... No, bueno, son Bueno, es la otra elite. La elite Pampita de aquellos se casó años. también en Pampita Sanssouci. también. En el Sanssouci Exactamente. también. Ah, es verdad. Bueno, ¿qué significa Sanssouci en francés? ¿Qué? Sin preocupaciones. Sanssouci. Claro, Sanssouci. ¿Cómo estás en la vida? Sanssouci. Sanssouci. Ahora, semejante palacio, a mí me cuesta entender. Esta gente vivía ahí, ellos se levantaban y salían a ese jardín. Mira, el jardín que vemos ahora no es el jardín original, porque en realidad, originalmente, en la época de esplendor de la familia Alvear, eran hectáreas. Desde ahí se veía el Río de la Plata. Claro, O sea, después cuando más viene la jardín que el malaria... que veo ahora. Claro, empezaron a lotear. De hecho, hoy hay un montón de casas alrededor. Mantiene el jardín y se alquila para eventos. Ahora, hablabas del Palacio Bosch y Sí. de la década del 30 donde el gobierno norteamericano compra como residencia del embajador. Sí. Y se me ocurrió pensar que fue una década muy importante, la década de la crisis económica terminal en el mundo. Justamente la por gente se eso. mataba en Estados Unidos y acá hubo una decadencia de esa burguesía al punto que se creó un edificio que parecía un gran palacio, que es el Palacio de los Patos. El Palacio de los Los Patos, patos por los secos. que eran venidos a menos, claro. Pero pensá que justamente en la década del 30, estos 5 palacios que nos pidió Tatiana la semana pasada, Sí. estos 5 palacios cambian de manos. ¿Por qué? Porque viene la depresión económica del 30. Estas familias, además, ya no tenían dinero para mantener esos palacios, generalmente pasan al Estado. El Sanssouci, en realidad, en los 40 terminó abandonado. La gente, como suele pasar en estos casos, los vecinos entraban, se rapiñaban una ventana, una persiana, una puerta. Bueno, después lo compraron por muy bajo precio la familia Durini, que son todavía los que lo tienen en su poder. Obviamente me contaba la dueña hace poco, cambiar el cuerito de la canilla es una fortuna, porque viene el plomero y ve semejante palacio y no te va a cobrar lo mismo que a los que vivimos en dos No, aparte, ambientes. ¿sabés cuántos Entonces, cueritos tiene eso? ¿Cuántas Tremendo. lamparitas tenés que tener? ¿Sabés que hay una película de Porcel, Susana Jiménez y Moria Kazán? La vi hace muy poquito en un canal de tele. Sí. Se llama Un terceto peculiar. Ahí está, la estamos viendo. Ahí Mirá, está, mirá. No me digas que se hizo ahí. Se hizo toda ahí en Sanssouci. Mirá- A ver, escuchemos. No, están todos en el jardín. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. ¿Me puede explicar quién es mi prima y quién es esta loca? ¿Ya se enteró? Sí, me enteré de todo. Resulta que la primera actriz Me era... acuerdo de esta película que era una comedia de enredos, obviamente una casa muy grande con el lugar ideal para una comedia de puertas Sí. donde uno entra, sale, se cruza con el otro se hace pasar por un hermano gemelo y esas cosas, ¿no? En esta, Susana le presenta a la familia de su novio, que era Juan Carlos Duval. Sí. Ella se hace pasar por una millonaria, dueña del palacio, pero en realidad el palacio no era de ella, era de una producción que lo había alquilado para hacer una película pornográfica. Ahí la Y vemos a Moria con la Germán actriz Kraus. principal justamente era Moria Kazán. Así que piensan que Susana es otra integrante de la película porno, bueno, muy divertida. Incluso ahora no envejeció esta película. Bueno, pero no es lo mío hablar de cine, sigamos con los palacios. Estoy en el Sanssouci. Me van a quedar 2 que no eran de los de Alvear No para la eran de los semana que Alvear. viene. Sí. Los vamos a contar la semana que viene. Quiero que Dale. me digas cuáles son esos 2. El nada Palacio más. Paz, que es Bien. el más importante. El Palacio Paz fue la vivienda más grande de Buenos Aires para una familia. El Palacio Paz está en el barrio de Retiro. Y el Palacio Anchorena. El Palacio Anchorena, los Anchorena y los Paz
terminan relacionados. Las vueltas a la vida hacen que uno de los integrantes de los Sanchorena se case con una de las integrantes de las Paz. Así que los dos palacios, bueno, pasan a Vamos a depender. averiguar si Sí, fue la siempre se casualidad de la junta. vida o si se Siempre se propiciaban junta. casamientos acordados entre familias potentes económicamente para agrandar la riqueza. En este caso ya venían en declive. Entonces Hay no. una historia muy interesante, pero te la cuento la semana que Sí, viene. y quiero que hablemos de los matrimonios arreglados. Me gusta también, ¿eh? Me gusta que hablemos Tenés de los matrimonios cientos. arreglados. Diego Sigioto, muchísimas gracias A siempre ustedes. por acompañarnos.